9:28 de la mañana de este sábado y sí, seguimos con más información, cambiamos un poquito de tema y les pregunto, ¿ya hicieron ustedes sus compras navideñas o van a hacer compras de pánico en los próximos días? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo se piensan organizar? Porque ya vemos que muchas personas están abarrotando centros comerciales, supermercados, el centro histórico de la Ciudad de México con mucha actividad también seguramente en los estados de la República. Y bueno, pues hoy platicamos respecto a un tema que creo que es fundamental. Estamos todavía muy a tiempo de hacer un presupuesto y para ello me da mucho gusto saludar al contador Armando Patiño Torres, integrante de la Comisión Técnica del Sector Empresarial de Auditoría Interna del representante del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo está, contador? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Muchas gracias por... Sí, lo escuchamos muy bien. Estamos muy bien ahí en la línea. Pues gracias por tomarnos la llamada este sábado, esta mañana, porque queremos compartir con el auditorio pues qué podemos hacer, qué recomendaciones en estos días que muchas personas quizá por el trabajo, porque hay que decir también que estas últimas semanas del año para muchas personas son muy pesadas de cierre, de mucho trabajo, mucho ajetreo y dejan para el último quizá las compras, si van a dar algunos regalitos, la cena, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos dividir los gastos para que no se haga tan pesado en enero? Porque luego aprovechan muchas personas, le sacan fuego a la tarjeta y ahí se pierde ya todo proyecto quizá de inicio de año. Claro. Sí, no, primero que nada quisiera agradecer por el espacio a Radio MBS por la entrevista. Muchísimas gracias a todos, al equipo, y también gracias al Colegio de Contadores Públicos, a la Comisión de Auditoría Interna, a sus presidentes por el enlace y nuestros coordinadores. Pues muchas gracias. Creo que esta es justamente una pregunta que sí pareciera cotidiana para todos, digamos, ingresos, gastos, necesidades que debe de cumplir cada una de las familias mexicanas, pues es algo que amerita bastante reflexión de cómo realizamos nuestras actividades financieras. En ese sentido, el presupuesto se torna bastante importante dentro del proceso de cada una de las familias, porque es una franca y sincera reflexión sobre qué capacidad tengo para afrontar mis gastos con mis ingresos. Y esto no es más que inclusive yo lo llego a recomendar que es una actividad que se debe de uno formalizar, entender que un presupuesto no se debe de pensar a la ligera, y justamente a todos mis queridos amigos que en alguna ocasión o ya van a pensar que incluso hasta soy psicólogo, ¿no? Pero que las personas pueden llegar a sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar, y es bien importante tener herramientas como por ejemplo inclusive hasta un cuaderno, una pluma, inclusive un Excel o en su iPad, en su tablet, que escriban estos tres principales elementos. Primero, el ingreso con los cuales esperamos obtener. Y esto bajo tres rubros: ingresos firmes, ingresos que obtenemos con una facilidad, bueno, más bien con una asertividad, con una seguridad, perdón, es la palabra, ingresos que puedo llegar o no obtener como bonos, como alguna prestación, y ingresos que puedo llegar a considerar adicionales. También eso se deben de inclusive incorporar a mi presupuesto como primer rubro. Estos ingresos debo de tenerlos por escrito y es al inicio de obtenerlos, no durante debo de planificar cuál va a ser mi estrategia de ingresos financieros. Posterior a esto, debo de analizar cuáles son mis ingresos tanto constantes como variables, es decir, mis ingresos que por sí solos van a tener que realizarse, como de comida, transporte, higiene personal. Si tengo hijos, pues bueno, también asegurar su estabilidad a través de también comida, educación, recreación. Pareciera la carta de Navidad, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que tenemos que ser francos, ser directos sobre qué podemos y no podemos egresar. Y también algo que me gustaría heredarles, platicarles, pasarles el dato, es el tercer elemento es deuda. ¿Cuánto yo me puedo endeudar
avanzar durante el tiempo. ¿Cómo es esto? Tenemos diferentes herramientas de deuda, pero principalmente las personas son las tarjetas de crédito, pero las tarjetas de crédito jamás significarán que son un ingreso adicional. Es otro rubro diferente en el presupuesto donde yo tengo la capacidad de poder generar dinero durante el tiempo y distribuir mis pagos con base a ese tiempo. Mi deuda jamás deberá superar el total de, ni siquiera la mitad de mis ingresos. Eso quiere decir que yo puedo endeudarme hasta por el 50% de mis ingresos o un poco menos y yo seguir pagando durante los meses. Y esto va a ser directamente proporcional y mi techo máximo va a ser el 50% de mis ingresos. Es decir, si yo ingreso 10,000 pesos y mis ingresos totales de los que ya hablamos son 10,000, yo puedo endeudarme hasta 5,000 durante el tiempo. Esto para poder llevar una deuda sana. Y bueno, ya una vez que tenemos en nuestra herramienta, que fue un cuaderno, una tableta, un Excel, pues ahí podemos ya confrontar mis ingresos, mis gastos y la deuda que yo puedo aceptar para distribuir mis gastos durante el tiempo. Ujú. Y ahí me detengo un momentito porque creo que también es importante y me imagino que es la situación de muchísimas personas quienes ya tienen deudas, contador. ¿Cómo poder equilibrar en estas fechas? Porque pues muchas personas, pues sí, quieren comprar, quieren dar algunos regalitos. Es pues de una época que ya sabemos que siempre ocurre, pero ¿qué pasa cuando ya hay deudas? Cuando ya tenemos pagos programados fijos también de tarjetas de crédito, de créditos de cualquier tipo, desde personales, hipotecarios, etcétera. Y cómo con el aguinaldo, quienes reciben aguinaldo, cómo poder distribuirlo de la mejor manera para poder pues estirarlo lo más posible y tampoco quedarse sin un centavo en enero y que esto pues sea una bola de nieve que no le veamos fin. Claro, esta es una excelente pregunta porque justamente nuestra amada disciplina, el arte que desarrollamos los contadores, digamos que si lo vemos desde un punto de vista poético, por así decirlo, somos una disciplina que hacemos una fotografía de la situación económica que la persona vive. Es decir, como los médicos, como varios de los profesionistas, tomamos la situación en la que está en ese momento. Es bien importante que cada una de las personas hagan una reflexión franca de cómo están en ese momento. Claro que se vale decir, oye, voy a tener ingresos por una prestación, por un bono, por alguna venta extraordinaria, pero primero es entender bien cómo estamos en el momento para poder afrontar los pasivos. Uh-huh. Ahora, los pasivos, la deuda, jamás podrá rebasar. Inclusive, bueno, las buenas prácticas nos dicen 50%. Ya cuando llegamos al 100% de nuestros ingresos contra la deuda, ya no es racional. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo gastos fijos. Entonces, el equilibrio perfecto que inclusive yo puedo llegar a tener máximo, porque claro que la deuda es una herramienta que no debemos de temerle, al contrario, debemos de ser disciplinados frente a esta herramienta. Es si yo supero mis ingresos con base a mis gastos fijos, o sea, mis gastos fijos, vamos a hablar terrenal, yo tengo que pagar comida, tengo que pagar transporte, o sea, los gastos que sí o sí tengo que suscitarse mes con mes. Si yo ya llego con mi deuda a tocar ya estos gastos fijos, tengo que entender que yo ya no voy a poder pagar mis gastos fijos. Entonces, es bien importante identificar cuáles son mis gastos fijos y mi excedente. Yo me puedo endeudar hasta por ese importe e irlo distribuyendo durante el tiempo. Recordemos que la deuda, la herramienta de deuda, uno de los aspectos positivos que nos dan las personas es que justamente yo puedo distribuir estos pagos a través del tiempo y claramente respetando estas fechas de pago para no generar más intereses y pues que esta deuda se vuelva una bola de nieve.
Exactamente. Sí, porque en estas últimas fechas, bueno, pues hay muchísimas promociones. Lo estamos viendo desde el Buen Fin, ¿no? Desde finales de noviembre que ya se empezó a dar muchísima más actividad comercial, muchísimas promociones, meses sin intereses, muchas promociones tentadoras, pero otras que quizá no son tanto y que en realidad no son descuentos, sino pues meses sin intereses que finalmente no hay una rebaja y que es un gasto, una deuda más que tenemos que cubrir y tenemos que prever, ¿no? El próximo año también, ya sabemos que en enero habrá algunos aumentos en algunos productos, por ejemplo, el que ya todo el mundo sabemos y que está a la vuelta de la esquina, el de bebidas azucaradas, estos impuestos saludables que se aplicarán a partir de enero y que pues para muchas personas, sin duda alguna, pues no será tan fácil dejar de consumirlos y pues habrá que preverlo, ¿no? No en todas las empresas, no en todos los sectores comerciales habrá también mayores ventas, entonces habrá que prevenir y pues yo no sé, la sugerencia quizá para el auditorio sea ser precavidos y pues no gastar sin medida, ¿no? En estas últimas fechas, porque además pues con el ambiente y no, sí, llévatelo porque te lo mereces y demás, y ahí es donde ya perdemos el control. Y sí, no, exactamente. Además de ser precavidos, ser disciplinados, tener claridad sobre cuánto ingresan, cómo gastan y hasta cuánto me puedo endeudar. Esas son tres principales preguntas que yo me debo hacer y que claro, con las herramientas que ya, los conceptos que ya fuimos desarrollando, irlos bajando a una libreta, a un Excel, la herramienta que ustedes elijan, para que con esa disciplina que empiecen a desarrollar, revisen una vez que duden, oye, ¿puedo endeudarme más? ¿Puedo gastar más? Bueno, ¿hasta qué colchón puedo tener para yo afrontar mis deudas y mis pasivos? Claro, pues sí, vamos a estar muy pendientes en los últimos días de esta actividad, ya para que, comercial sobre todo, ya para cerrar el año y que también vienen, por ejemplo, los Reyes Magos, que seguramente ya también tendrán su ahorrito para poder cumplir los sueños de muchos de los niños que seguramente ya estarán pensando en hacer sus cartas, lo mismo Santa Claus, así que vamos a esperar que no haya sobregiros en las tarjetas, vamos a esperar que las personas sean conscientes en eso y pues que el 2026 no nos traiga mayor estrés financiero. Y sí, pues de antemano, feliz Navidad. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo. Justamente este 2026 se habla de mucha especulación. Yo quisiera decirles, no tengan miedo, sencillamente sean claros con ustedes mismos primero, sean disciplinados a través de el tiempo, sus ingresos, y con eso no hay que temer para nada. Muy bien. Pues muchas gracias, contador, por estos minutos para MBS. Muchísimas gracias, que tengan todos un excelente día. Gracias por el espacio y les deseo una feliz Navidad. Igualmente, muy, muy felices fiestas. Es el contador Armando Patiño Torres. Nosotros nos vamos a algo más, pero antes son las 9:41.